La pregunta que le planteamos al Consejo de Gobierno y más concretamente al consejero de Sanidad es ¿por qué los nombramientos de la Consejería de Sanidad en materia de directivos son tumbados en tribunales, declarados desiertos o dimiten a los pocos meses? Gracias, señor Suárez. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, muchas gracias, señor diputado. En la Consejería de Sanidad seguimos estando los mismos cargos de carácter político que empezamos la legislatura. Como es evidente, no cambió este consejero. Algunos otros consejeros de sus signos sí han cambiado. No cambió ningún director ni directora general, ni ningún miembro del gabinete, ni de la Secretaría General Técnica. Respecto a ellos, el único hecho considerable desde el punto de vista de los tribunales, como usted pregunta, es una resolución que ha devuelto el buen nombre que siempre ha tenido una persona cuya labor nunca debía haber sido puesta en entredicho por una denuncia anónima. Me imagino que usted también se refiere al SESPA. Al frente está el mismo gerente y la mayoría de los cargos directivos y de los 8 gerentes de las áreas que empezaron con él. Como usted conoce perfectamente, de los pocos cambios acontecidos, alguno se produjo por jubilación, otro por cambio de ubicación de puesto directivo, otros por los llamados motivos personales a los que no hace falta ni pienso, evidentemente, justificar, buscarle 5 pies al gato para entender las explicaciones reales. Engloban desde cuestiones de enfermedad, que además usted conoce, o cambios en las situaciones vitales de las personas. De todos estos nombramientos, ninguno fue tumbado en ningún ámbito judicial. La media de permanencia de un directivo sanitario en el territorio español ronda aproximadamente los 2 años y medio. Es su vida útil o su vida media. Teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de 2 años desde los nombramientos y mantenemos casi un 80% para su tranquilidad, le digo que parece que no vamos nada mal desviados. También me interroga sobre los procedimientos declarados desiertos. Si no me confundo, se interesa por el único que ha habido, la convocatoria para el nombramiento del gerente del área cuarta. Hace ya más de un año, año y medio casi, que ya se hizo y le expliqué que la convocatoria quedó desierta ante una pregunta suya en esta Junta porque los perfiles de quienes presentaron no colmaban las expectativas a pesar de tener, evidentemente, brillantes currículos. Ante ello, abrimos una nueva convocatoria y el Consejo de Administración del SESPA seleccionó y nombró a un excelente nuevo gerente. La decisión, por tanto, fue un absoluto acierto desde nuestro punto de vista. Me imagino que para usted no. Y ahora le responderé sobre la cuestión con la que creo que usted justifica la urgencia de su pregunta, la sentencia sobre el nombramiento del director del Instituto Nacional de Silicosis. La parte recurrente considera que el nombrar al director del instituto no se ha explicado lo suficiente los méritos, retrotraer las actuaciones y dictar una nueva resolución que contenga estos méritos considerados prioritarios. El juzgado admitió o estimó este recurso contencioso, ante el cual hemos decidido no interponer ningún recurso y ejecutar la sentencia de forma inmediata, convocando nuevamente al tribunal para justificar detenidamente los méritos de las personas. Gracias, señor.